Hola amigos, supongo que estaréis todos tan decepcionados como estoy yo ahora mismo. Hay mucho que analizar en este equipo, mucho que analizar. Las bajas en defensa, desde luego que se tienen que notar y se están notando, pero en un principio Valverde estaba cumpliendo muy bien, los dos centrales estaban bien posicionados y Mendy estaba parando todo el partido a Salah. Luego si en la segunda parte llega esa jugada del penalti que es muy difícil de parar porque te viene en carrera, pero defensivamente el equipo está bastante bien armado y en el centro del campo no puede ser que el juego del equipo de un Real Madrid que va a jugar un partido a Anfield contra Liverpool, que el juego del Real Madrid dependa de Modric con 39 años, Güler, que le viene grande la camiseta, ya lo he dicho más veces, le viene grande la camiseta del Real Madrid a Arda Güler, y un Brahim, que es un jugadorcito para jugar en casa, para jugar pachanguitas y para que se luzca con sus vueltitas con el balón y sus tonterías. No es un jugador para el Real Madrid, no lo es, y cada vez que sale lo demuestra. De vez en cuando te mete un gol y toda la prensa lo alaba y toda la prensa es que Brahim tiene que jugar y no tiene que jugar. Y después, pues, en ataque, pues, ¿qué vamos a decir de Mbappé? Lo de Mbappé no es preocupante ya porque falle, es preocupante por su actitud. Su actitud es vergonzosa. Yo he visto partidos de Vinicius en los que no le salía nada. Pero el chico corría, peleaba, lo volvía a intentar, seguía. Nada que ver con este Mbappé. Hay una jugada muy significativa en la segunda parte, un balón que hay un rechazo, un disparo, creo que es del mismo además, el balón sale, un balón alto y ni se mueve por pelearlo y el defensa le gana, se le anticipa y se lleva el balón. Una cosa que hay que decirle a Mbappé y que la dijo en su día Alfredo Di Stéfano, a aquel que era brasileño que vino, Didi, que también vino a jugar como vino Mbappé ahora, ¿no? Y Di Stéfano le dijo, en el Real Madrid la camiseta tiene que salir chorreando. Puedes perder, pero la camiseta tiene que salir chorreando. Y la camiseta del Real Madrid no se mancha así. No se mancha así. Y no se puede tirar un penalti con la desgana, con el desdén y con la falta de ganas que pusiste al tirar ese penalti. Y no se puede jugar un partido como lo jugaste, defensivamente al trote cochinero los 90 minutos. En ataque recibiste los balones para poder irte uno contra uno y no te fuiste ni una sola vez. Que alguien me diga que este tipo juega más que Vinicius. No hay color. Y nuestro Real Madrid sin Vinicius es medio equipo. Y hay jugadores que me perdonen pero no dan la talla. No solo futbolística, sino de altura, porque ver defender los corners a Fran García marcando un tío de 1,85 es otra cosa que me parece lamentable. Si el concepto de cambiar el sistema de juego es quitar a Mendy y poner a Fran García para que después de 3 veces las 3 le cojan la espalda, que de una vez que lo encara Salah se le va, mal vamos. Hay mucho jugador que en este equipo que no da la talla. Que tengamos que ver a Bellingham, a Ceballos y a Rüdiger y a Asensio ser los que ponen lo que hay que poner en el campo y los demás paseándose es lamentable. Tenemos que ser realistas y alguien tiene que decírselo a Ancelotti ya. Modric ya no está para jugar, tiene 34.000 años. No está para llevar el peso de un equipo como el Madrid en un campo como este. Tienes a Ceballos muerto de ganas por jugar, que sale, que pone ganas, que pone interés y que pone lo que hay que poner y que de 5 zancadas le saca 4 a este chico, a Modric. No está. Brahim es un jugadorcito para andar por casa. Arda Güler le queda muy grande la camiseta del Real Madrid, al menos de momento. Y eso que durante parte del primer tiempo, bueno, pues aguantaba un poquito el balón y parecía que estaba más o menos entrando en juego. Pero si luego llega Ancelotti y hace los cambios típicos y tópicos, quito a Mendy por al otro,
Cambios que todo el mundo sabe, lo que me estás quitando jugador por jugador. No estás haciendo nada nuevo ni diferente. Y luego el chico este otro, Endrick, pues no sé, hay muchas esperanzas puestas en él, pero yo tampoco lo veo. En estos casos no hay que hablar solo de Ancelotti, que tiene mucha parte de culpa. Hay que empezar a personalizar y hay que empezar a poner nombres sobre la mesa. Hay que empezar a poner nombres sobre la mesa y dejarlos bien claritos. No tenemos lateral derecho. Valverde empieza a jugar de lateral derecho y lo hace bien. Lo estaba haciendo realmente bien. La banda derecha era nuestra, defensivamente hablando. Se incorporaba al mediocampo para apoyar en mediocampo y crear superioridad en la banda. Y coges y lo quitas lo cambias de posición, lo metes de medio centro, que no es medio centro Valverde. ¿Cuándo les va a entrar en la cabeza que no es medio centro Valverde? Y pierdes la banda porque Lucas Vázquez, el hombre, está ya como está y venía de una lesión, y pierdes también el centrocampo. Las dos cosas. No puede ser así. No podemos jugar de esta manera. Valverde tiene sus características: potencia física, rapidez, velocidad. De lateral, perfecto. Por la banda derecha, perfecto. Pero no lo metas de medio centro. Se acabó la creación de juego. Modric está viejo. No está para jugar ahí. Coño, ¿no confías en Ceballos? Entonces véndelo. Traspásalo, cédelo. Pero si lo dejas en la plantilla, ponlo. El otro día hace un grandísimo partido y hoy lo sientas en el banquillo. Y lo sacas cuando el partido está perdido para que te lo resuelva. Y que alguien me diga a mí lo que ha hecho Brahim desde que es jugador del Real Madrid. Que alguien me diga lo que ha hecho Brahim desde que es jugador del Real Madrid. No ha hecho nada. Nada. 2 golitos en 2 partiditos. No es jugador para el Madrid. A Guren le voy a dar todavía un poquito de margen. Porque el chico no ha tenido quizás demasiado tiempo para demostrarlo. Pero Brahim... Y lo sigues manteniendo en el campo. Por favor, seamos un poco serios. ¿Dónde vamos con este equipo? Evidentemente ya no vamos a entrar entre los 8 y está muy complicado el poder entrar para la repesca. Creo, si no me equivoco, que entran hasta el 24 y es el puesto más o menos en el que va a quedar el Madrid. Y ahora vamos a Atalanta. ¿Que hay bajas? Claro que hay bajas. Pero estaba la baja de Militao y sale este chico Asensio, pone lo que hay que poner y hace un partido más que digno, un buen partido. Con algún que otro despiste, pero un muy buen partido. Y se parte el pecho jugando, como lo hace también Rüdiger. Por ahí no vienen los problemas. Pero luego tenemos los puestos de lateral, no tenemos laterales. De lateral puro, lo que es lateral puro, tenemos a Mendy, que sabemos que defensivamente cumple a pesar de haber hecho el penalti, pero yo digo que es una jugada que te viene en contra y es muy difícil, pero no tenemos laterales. Fran García. ¿De verdad Fran García es jugador para el Madrid? ¿De verdad Brahim es jugador para el Madrid? Y luego encima se nos lesionaba a Camavinga. Claro, es que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y lo de Mbappé hay que empezar a mirárselo. Querido Kylian, esto es el Real Madrid, esto no es el PSG. Esto es el Real Madrid. Y aquí hay que partirse el culo, ganes o pierdas, en casa o fuera. La camiseta del Real Madrid no se mancha. La camiseta del Real Madrid se suda. Fíjate cómo sale Bellingham cada partido y toma nota, macho. Porque lo vas a tener muy crudo para triunfar en este Real Madrid. En resumen, vergonzoso partido, vergonzosa actitud de muchos jugadores. Hace tiempo que no veo al Madrid ir perdiendo un partido y estar tocándola en defensa como si no pasara nada, en vez de salir a morder, a ganar el partido. Hace mucho tiempo que no veo esto. Se vienen tiempos difíciles, pero hay que empezar a tomar decisiones y hay que empezar a poner nombres y apellidos. La camiseta del Madrid es sagrada, señor Mbappé. Un saludo y hasta luego.